Un hijo abandonado no siempre llora, a veces se adapta, deja de esperar, deja de contar contigo. Y cuando tu papá por fin quieres volver, él ya aprendió a vivir sin ti. No es que no te quiera, es que se le cerró el pecho para que no le duela. Y tú sin darte cuenta fuiste bajando intensidad hasta convertirte en eco. Soy Enrique Artamales. Este es el podcast Relaciones Padre e Hijo. Gracias por darte el tiempo de estar aquí nuevamente. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente difícil, pero muy necesario. La desconexión emocional entre un papá y su hijo. No hablo solo de los que se fueron. A veces estamos, pero no estamos. Vamos a ver qué es ese desapego, cómo se ve, cómo se siente y qué lo provoca. Vamos a diferenciar dos cosas. Una, cuando un papá suelta porque confía y cuando se aleja porque no sabe cómo quedarse. Hablaremos también de ese abandono silencioso que muchos vivimos. Padres que siguen ahí físicamente, pero dejaron de mirar, de preguntar, de escuchar. Veremos cómo ese vacío afecta a los hijos, pero también cómo nos afecta a nosotros los padres, porque muchos cargamos con culpas, con miedos, o simplemente nos acostumbramos a estar en piloto automático. También vamos a tocar una verdad incómoda, cuando hay mamás que por rabia, por dolor, terminan alejando a los hijos de su papá. Eso también pasa, y como no se trata solo de ver el problema, también quiero que hablemos de cómo se repara. Por ejemplo, con gestos simples, con decisiones reales. ¿Qué hacer cuando ya no vivimos con ellos? Cuando hay otra familia, cuando el lazo se ha ido enfriando. Este episodio es para que nos miremos con honestidad y para que si hay algo que cambiar, empecemos hoy. Soy Enrique Artamales, un padre en construcción, y te digo bienvenido. Porque en el viaje de la paternidad nunca dejamos de aprender y juntos podemos construir relaciones más fuertes y sanas. Relaciones padre e hijo, un podcast para el hombre que sabe que la verdadera fortaleza está en la conexión con sus hijos. ¿Qué es el desapego emocional entre padres e hijos? Es esa distancia que se siente aunque estés ahí. Es vivir bajo el mismo techo, pero sentir que no hay conexión. No es que no los veas, es que no estás con ellos de verdad. No preguntas, no escuchas, no te metes en su mundo. Y eso tarde o temprano se nota. Muchos papás, y me incluyo, estamos o hemos estado en esa. A veces no es que te fuiste, a veces es que te quedaste, pero apagado. Y los niños lo sienten todo. Tienen comida, techo, quizás hasta una pieza propia, pero lo que más les falta es algo que no se compra. Tiempo de calidad, presencia y un corazón disponible. ¿De dónde viene todo esto? De mucho más atrás, de cómo fuimos criados. A muchos nos enseñaron que los hombres no lloran, que hay que aguantársela, que demostrar cariño es debilidad. Crecimos con papás que trabajaban duro, que lo daban todo, menos palabras de afecto. Y así se grabó en nosotros. Entonces ahora, cuando nos toca ser padres, y a veces seguimos repitiendo eso, sin querer, pero lo hacemos. La verdad es que a muchos nos da miedo conectar. No sabemos cómo. Y a veces en vez de acercarnos con torpeza, nos alejamos con excusas. Estoy cansado, tengo trabajo, no tengo paciencia. Pero por dentro sabemos que hay algo que no estamos haciendo bien. También está el tema cultural. A nuestros viejos nadie les exigía estar emocionalmente disponible. Era normal que tu papá trabajara todo el día y no se metiera. Y si alguien lo cuestionaba, la respuesta era súper clara. Tu papá trabaja para darte todo, pero los hijos no quieren todo, quieren a su padre. No que tengamos que estar 24/7, ni convertirnos en expertos emocionales, pero sí tenemos que estar cuando importa. Mirar, preguntar, conocer, saber cómo se llama el amigo del colegio, qué canción le gusta, qué le dolió esta semana. Eso es estar. Hay un desapego sano y uno defensivo. No todo desapego es malo. Hay uno que incluso es necesario. Ese que ocurre cuando tu hijo ha recibido tanto cariño, tanta seguridad de su padre, que puede caminar por la vida sin miedo. Cuando tú lo dejas explorar, toma decisiones, se equivoca y tú sigues ahí. No controlando, sino acompañando.
Ese es un desapego sano. Es como cuando le enseñas a andar en bici. Al principio lo afirmas, corres al lado y cuando ves que ya puede, lo sueltas. Y él sabe que si se cae, vas a estar ahí para levantarlo. Eso es confianza. El problema está cuando el desapego no nace de la confianza, sino del dolor, de la herida, de la defensa. Eso ya no es sano. Eso es el desapego defensivo. Y ahí es cuando nos empezamos a romper. Ese tipo de desapego es cuando uno se aleja para no sentir, para no exponerse. Cuando un padre se vuelve frío porque no sabe cómo ser cercano, porque cree que va a fallar o porque ya falló antes y le da vergüenza intentarlo de nuevo. Pero del otro lado también está el hijo que se cansa de esperar y empieza a decir, me da lo mismo, pero no le da lo mismo. Solo que ya le dolió tanto que se protege. A veces actuamos como si no pasara nada, pero por dentro estamos llenos de cosas no dichas. El padre siente culpa, pero en vez de acercarse, se aleja más. El hijo quiere abrazar, pero no sabe cómo sin parecer débil. Y así se va formando un muro. Y mientras más pasa el tiempo, más difícil se hace romper ese silencio. Pero en el fondo sigue ahí, nos sigue importando. Solo que nadie se atreve a decirlo. Nuestro desafío es diferenciar estas dos cosas. Porque soltar por amor es una cosa. Soltar por miedo, por orgullo o por resignación es otra muy distinta. Hay que aprender a estar sin controlar, a soltar y desaparecer, a acompañar sin dejar de ser nosotros mismos. Hablemos de algo que a muchos nos pasa y que duele más de lo que uno cree. Estar presente, pero estar desconectado, no es que te fuiste, no es que desapareciste. Estás ahí, pero no realmente. Estás en la casa, pero tu mente está en otra parte. Ese es el abandono silencioso. Y ojo, porque ese tipo de abandono no se ve con gritos ni discusiones. Se nota en los detalles chicos. Tu hijo cuenta algo entusiasmado y tú apenas reaccionas. O ni levantas la vista del celular. Tu hija te busca con la mirada desde el escenario y tú estás atendiendo una llamada. El adolescente que tiene el corazón hecho pedazos por algo, pero ni piensa en hablar contigo porque ya asumió que no es un tema para ti. Y así, sin darnos cuenta, nos vamos volviendo padres fantasmas. Estamos físicamente, pero no emocionalmente. Y eso deja huella profunda. Sé que estamos cansados, que trabajamos, que cargamos con mil cosas. Yo también lo vivo, pero te lo digo con el corazón. Ningún cansancio justifica que apaguemos nuestra presencia emocional con nuestros hijos. Podemos llegar agotadísimos, pero llegar y no conectar es como estar con el cuerpo, pero sin el alma. No se trata de estar todo el día con ellos. Se trata de que cuando estés, realmente estés con atención, con interés, con los 5 sentidos. Fíjate bien en esto. A veces 20 minutos bien conectados valen más que todo un fin de semana distraído. Muchos hogares se sienten así, cómodos, bonitos, con todo en su lugar, pero fríos, fríos de cariño, de miradas, de conversaciones que importan. Como me dijo una vez un chiquillo, en mi casa no falta nada, salvo papá. De papá, en todo esto, a veces no es malo, a veces simplemente está perdido. No sabe cómo acercarse, le da miedo a hacerlo mal y siente que ya es tarde, o que si se aparece ahora, el hijo no lo va a pescar y en vez de insistir, se rinde. Yo no digo que la primera infancia sea simple como padres vincularse, jugar y reír. Pero la adolescencia se aborda desde esa primera infancia. Es ahí donde un papá pone los límites. Si estos quedan definidos en esa etapa de la vida, la adolescencia tendrá sentido y podrás jugar, reír y tener la consideración más apropiada con tu hijo. Déjame contarte una historia personal. Cuando mis hijos han sido pequeños, una forma de poner un límite ha sido el siguiente. Ellos corren, se caen al tropezar con algún desnivel en el camino. Muchos padres van corriendo, le toman en brazos, le limpian, le calman el dolor. Yo no. Ellos corren, se caen, se levantan, vienen a mí, pueden llorar y quejarse. Al llegar a mí, les limpio, les doy mucho amor y calmo su dolor. Obviamente todo en su contexto y en nivel de accidente. Hoy en su adolescencia, cuando tienen algún problema y caen, ellos se paran, con dolor, con ira, con rabia, con pena, pero se paran y vienen a mí, conversamos, analizamos, les doy mucho amor
y ayudo a calmar su dolor. Pero, ¿qué pasa si sientes culpa? Si la sientes es porque ese vínculo no quedó limitado en su primera infancia. Ni viene a ti ni vas a ellos. La culpa muchas veces no mueve, sino paraliza. Uno empieza a pensar, ¿para qué voy a ir si ni me pesca? Y es ahí donde se forma el muro silencioso. Un muro que nadie construyó de golpe, pero que creció con cada conversación pendiente, cada mirada esquiva, después lo hablamos. La buena noticia es que ese muro se puede romper, no con una patada, pero sí con constancia, con pequeños gestos, con humildad. Más adelante te voy a contar cómo, pero primero necesito que miremos algo más. A veces ese desapego no empieza solo por nosotros. A veces también hay factores externos que nos alejan y no podemos ignorarlos. Eso que para nosotros puede haber sido una etapa complicada, para ellos fue una herida emocional, lo que la psicóloga Mendia llama una carencia afectiva. No es solo que no estuviste, es que necesitabas algo de ti que no llegó. Ese amor que sostiene por dentro, ese aquí estoy que afirma la identidad. Y no todos los hijos reaccionan igual. Algunos se vuelven ansiosos, te buscan, te reclaman, se enojan por cosas chicas, pero lo que realmente están diciendo es necesito saber que estás para mí. Otros hacen lo contrario, se vuelven fríos, irónicos, independientes a la fuerza. Aprendieron a no esperar nada de ti, porque esperar les dolía más. Y también están los que parecen normales, los que dicen me da lo mismo. Pero ojo, porque ese me da lo mismo muchas veces es mentira. Es un escudo, es su forma de no quebrarse. Porque al final, cuando un hijo siente que papá no está, aunque lo vea todos los días, empieza a defenderse como puede. Se arma como puede, pero no es porque no te quiera, es porque te necesitaba y no llegaste. ¿Cómo reacciona un hijo cuando el papá se desconecta? Cada hijo lo vive distinto, pero lo que tienen en común es que todos sienten que algo les falta y tratan de llenar ese espacio como pueden. Por ejemplo, el hijo ansioso, este es el que te busca, insiste, necesita constantemente la aprobación del papá. Es el que pregunta, ¿me quieres? El que se enoja cuando sientes que no lo miras, el que se desespera por no sentirse elegido. Y así el cariño de papá fue intermitente, a ratos presente, a ratos ausente. Ese hijo crece con miedo a que lo abandonen. De grande puede estar siempre intentando agradar. Tiene la autoestima en el suelo y se esfuerza el doble para que no lo dejen. A veces se vuelve tan dependiente que se termina lastimando a sí mismo. Y todo porque de niño no supo si podía contar contigo de verdad. El hijo evitativo, este aprendió a cerrarse. No pide, no reclama. Se hizo el fuerte. Desde chico empezó a decir, yo no necesito a nadie. Pero no es que no necesite, es que aprendió a no esperar nada. Prefirió postergarse antes de volver a decepcionarse. De adulto le cuesta hablar de lo que siente. Le cuesta confiar y muchas veces repite el mismo patrón con sus hijos o su pareja. Es como si tuviera una pared por dentro. No porque no quiera amar, sino porque no sabe cómo. El hijo que parece indiferente, este es el que dice, me da lo mismo. Ya estoy grande, mi viejo nunca fue tema. Pero muchas veces, detrás de esa frialdad, hay dolor. Un niño que se sintió dejado de lado y en vez de mostrarlo, se endureció. Es más fácil decir, no me importa, que admitir que dolió. Y esa coraza, aunque parece fortaleza, a veces solo miedo disfrazado. Miedo de volver a necesitar algo que no llegó. Y algo fuerte de todo esto es que muchos de nosotros como padres fuimos uno de esos hijos también. Quizás fuimos evitativos o ansiosos o nos hicimos los duros y ahora, sin darnos cuenta, podemos estar repitiendo eso con nuestros propios hijos. ¿Y qué pasa con nosotros, los padres? La otra cara es la comodidad peligrosa, diría yo. Muchos papás se acostumbran a la distancia. No hay conflicto, no hay emociones incómodas, pero tampoco hay vínculo. Y por dentro, aunque no lo digan, sienten un vacío, pero prefieren quedarse con ese vacío conocido antes de arriesgarse a cambiar o pedir perdón, a abrirse. También están los que justifican el desapego como si fuese una fortaleza. Así los hice duros,
Así los crié para que no dependan de nadie. Pero ojo, un hijo no se hace fuerte por abandono. Se hace fuerte cuando se siente amado, incluso en su fragilidad. Lo hemos dicho antes. Una cosa es soltar la mano para que camine solo y otra muy distinta es soltar el corazón. Y también están los que simplemente no se han dado cuenta. Piensan que con estar en la casa y pagar las cuentas ya cumplen. No entienden qué significa estar emocionalmente. Creen que amar es proveer. Y cuando alguien les dice, papá, no estuviste, siente que lo están atacando más encima. Cuando en realidad lo están llamando a conectar. Pero cuando esa llamada llega, ya sea porque un hijo se aleja, se quiebra o te lo dice directamente a la cara, te toca decidir. O sigues igual o te levantas y haces algo distinto. Otra situación. Hasta ahora hemos hablado del desapego desde nuestra responsabilidad como padres, pero también hay otra cara que es importante. A veces el papá quiere, pero alguien más cierra la puerta. Y muchas veces esa puerta la cierra su mamá. Esto puede pasar después de una separación difícil o incluso después de una relación que ya no funciona. Hay casos donde la madre, por dolor, enojo, simplemente por costumbre, termina bloqueando el vínculo entre el padre y hijo. No siempre de forma violenta, a veces muy sutil, pero se siente igual. Está el caso más duro, la alienación parental. Cuando una madre empieza a hablar mal de su papá frente al hijo, a llenarle la cabeza con frases como tu papá no te quiere, nos abandonó, prefiere su nueva familia. A eso se suma que empieza a cortar los contactos, a poner excusas para no verlo. El hijo que escucha todo esto desde chico termina creyendo que su papá es malo. Y claro, empieza a rechazarlo, no porque lo haya vivido así, sino porque le enseñaron a verlo así. Eso es devastador para todos. Para el niño, porque queda atrapado en un conflicto que no le corresponde. Y para el papá, que quiere estar, que sufre, que a veces se rinde, porque ya no sabe qué hacer. Imagínate lo que es que tu hijo te diga, no quiero verte, cuando en realidad solo está repitiendo lo que le dijeron. Pero esto no siempre es tan extremo. A veces pasa en el día a día, madres que lo deciden todo, que no dejan espacio al papá, que critican o corrigen cada intento de participación. Y el papá, con el tiempo, se echa para atrás. No porque no le importe, sino porque siente que siempre estorba. Entonces va a los actos cuando le avisan, sigue instrucciones, pero no tiene un vínculo propio con su hijo. Y los niños lo aprenden. Para lo importante está mamá, y papá queda como un adorno. No se trata de echarle toda la culpa a las mamás, ni de lavarlo nosotros las manos, pero sí es justo decir que el vínculo padre-hijo necesita espacio directo, sin interferencia, incluso si están separados, incluso si no hay una buena onda, porque si ese lazo se corta, quien más pierde es el hijo. Y si tú eres mamá y estás escuchando esto, quizás vale la pena preguntarte, ¿estoy dejando que mis hijos tengan una relación sana con su padre o me estoy metiendo demasiado en el medio? A veces por sanar nuestras heridas con la pareja, le abrimos heridas nuevas a nuestros hijos. Salvo en casos graves, violencia, abuso. Ningún niño debería crecer sin el derecho de conectar, querer y ser querido por ambos padres, incluso separados, incluso distintos. ¿Se puede reconstruir un vínculo roto entre un padre y su hijo? Sí se puede. No es automático, pero es posible. Vale la pena. Si el daño ya está hecho, no queda más que hacerse cargo. Mirar al hijo con honestidad y decir, estoy dispuesto a reparar esto. Porque un hijo, por más dolido que esté, muchas veces solo quiere saber que su papá de verdad lo eligió y que lo sigue eligiendo. Estas son algunas de las claves. Pedir perdón de verdad, sin excusas, solo asumir. Sé que te fallé, me faltaste y me duele haber sido parte de eso. La humildad abre puertas que estuvieron cerradas años. Hechos, no discursos. Un mensaje diario, un saludo sincero. Lo pequeño repetido constantemente construye más que una gran promesa vacía. Estar disponible emocionalmente, escuchar sin defenderte, validar lo que el otro siente, no minimizar ni justificar, solo estar, solo recibir y aguantar lo que venga. Dar tiempo de calidad, aunque sea 20 minutos, que sean reales, sin teléfono, sin prisa,
con mirada directa, con interés sincero. Eso deja huella. Cumplir lo que prometes. Si dices que vas, vas. Si dices que llama, llama. La confianza rota no se recupera con palabras bonitas, sino con hechos consistentes. Tener paciencia. Quizás tu hijo no quiere hablar al tiro o esté a la defensiva. Está bien, no lo apures, no lo obligues y quédate cerca. Cambiar hábitos si es necesario. Menos horas extras, menos tiempo en piloto automático. Más conciencia, más prioridad con ellos. Pedir ayuda si hace falta. Un terapeuta puede ser ese empujón que necesitan. No es debilidad, es amor en forma de decisión. Crear nuevos recuerdos, salgan, rían, vuelvan a construir. No solo limpian el pasado, construyen futuro. Y si tu papá vienes cargado con heridas propias, sánalas. No puedes dar lo que no tienes. Busca tu propio proceso, no por ti, sino por ellos. Y si tú eres hijo y sientes que hay algo en tu corazón que todavía quiere reconectar, permíteselo. El perdón no justifica el daño, pero te alivia, te libera. Porque si hay voluntad, el vínculo se puede recuperar. Para cerrar, no quiero dejarte una lista, quiero dejarte con una frase que fue de mucho impacto cuando la leí. Dice así: tu hijo no necesita un papá perfecto, necesita saber que a pesar de todo, tú lo sigues eligiendo. Ese es el desafío, esa es la oportunidad. Si tú sientes que te equivocaste, que llegaste tarde, que te alejaste, te digo algo, todavía estás a tiempo. No te rindas. Un solo paso tuyo puede ser el inicio de algo nuevo. Y si no sabes cómo, vuelve a escuchar este podcast. Te dará las pistas que necesitas, ¿vale? Gracias por quedarte hasta el final. Este no es un episodio fácil, pero era necesario. Si algo de todo esto te removió, si te hizo pensar en tus hijos, en tu historia, en lo que todavía puedes hacer, entonces valió la pena. Quiero invitarte a seguir caminando con nosotros en relaciones padre e hijos. Estamos en todas las redes, en Spotify, en YouTube y también en una herramienta especial en ChatGPT que creamos para ti. Un espacio donde puedes conversar, preguntar, desahogarte y encontrar caminos. No hay juicios ahí, solo herramientas reales, basadas en historias reales. Te dejo el link en la descripción. Y cada semana vamos sumando nuevo contenido para acompañarte en esta tarea hermosa y difícil que es ser padre. Y cierro con esto, que no es solo una frase, es una verdad que quiero que guardes, por favor. Dice así: la distancia más larga entre un padre y un hijo no es física, es el silencio. Pero basta una palabra, una mirada sincera para empezar a volver. Soy Enrique Retamales, un padre que también está en proceso, un padre que quiere hacerlo mejor como tú. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo fuerte.